Buenas noches a todos. Como muchos me conocen, mi nombre es Álvaro Vela. Y este es un mensaje para todos los que desean dialogar y que desean pactar y negociar y hacer un plebiscito vinculante, elecciones vinculantes con los Castro. Este es un mensaje para aquellos que mediante ese proyecto antipatriótico, ese proyecto anticubano, ese proyecto deshonroso, que es sentarse en la mesa con los Castro para dialogar y vincularlo a unas elecciones libres, falsas, como en Nicaragua, como en Venezuela, que no ha dado resultado alguno. Creo oportuno decir y recordar una vez más los miles de cubanos, de los valientes cubanos, que se enfrentaron al paredón de fusilamiento, fueron asesinados y dieron sus vidas por la libertad de Cuba. Miles de presos políticos que tuvieron heridas de bayoneta en sus cuerpos, sufrieron sus cuerpos en Cuba, en las prisiones, las mazmorras de Cuba. Miles y miles y miles y millones de madres han sufrido completamente por los comunistas en Cuba. Miles también y cientos y miles de personas que han cruzado el estrecho de la Florida buscando su libertad y han muerto ahogados en el mar. También tenemos que recordar el hundimiento del remolcador 13 de marzo, la masacre del río Caníbal, Bahía Honda, y la lista es larga. ¿Cómo? Y personas también, hermanos nuestros, que lucharon en el campo de batalla contra los comunistas al principio de la mal llamada revolución. Y fueron aquellos que se enfrentaron valientemente. Unos murieron, otros cayeron presos por años, 30, 20, 25, 35. Y aún hay presos políticos ahí, como Leoncio y muchos más. ¿Cómo vamos a pretender hacer un pacto o diálogo o sentarse con los Castro en el poder para dialogar? Ese proyecto se llama Cuba Decide. Y ese proyecto es el proyecto más antipatriótico y anticubano, más deshonesto que yo he visto en el mundo. Es un proyecto que es la continuidad del socialismo. Y según dicen ellos, los conocedores de ese proyecto y los autores de ese proyecto, que ellos permiten completamente la participación de los comunistas en ese proyecto. Entonces, ¿qué podemos esperar de una Cuba? Esto es una continuidad completamente, una continuidad del socialismo, una continuidad del comunismo. No queremos atacar a nadie, ni yo quiero atacar a nadie por gusto. Solamente cuando se habla de la patria, del corazón me salen en mis sentimientos y se vuelven letras y palabras ante una pantalla de un celular. Es triste cómo se agrupan, como dicen, Dios los cría y el diablo los reúne. No creo oportuno
Insisto una vez más, que ese proyecto es un proyecto deshonesto totalmente, un proyecto macabro. ¿Cómo va a haber elecciones en un país si no hay democracia? Hasta que Cuba no sea libre, no puede haber elecciones libres, no puede haber democracia. Hasta que no haya democracia, no puede haber elecciones libres. Y aunque hasta que no haya un Estado de Derecho, no puede haber elecciones libres. Eso es una complicidad para darle un poco, mucho más oxígeno a los Castro. Ese deseo incontrolable, preciso, ese deseo ansioso del poder, ese deseo de que no le importa al pueblo cubano, como los Castro, solamente la complicidad, solamente la continuidad del socialismo. No, eso no es política, eso no es patriotismo, eso se llama traición a la patria, o sea, traición al pueblo cubano. Y eso lo digo yo muy responsablemente. Mi nombre es Bárbaro Vela. Y creo muy oportuno decir estas palabras, porque me duele en el corazón que haya cubanos que después que dieron sus vidas, como Tamayo, como muchísimos hermanos nuestros que murieron en huelga de hambre, Carlos Herrera y muchos más, que la lista es larga, como digo yo también, igual que los asesinatos y las cosas que ha hecho la dictadura en Cuba. Después de todo esto, vamos a dialogar con los Castro, vamos a sentarnos con los Castro a dialogar. Es la traición más grande que se ha visto en la historia. No, eso no lo vamos a permitir. Si algún día los Castro desean hacer ese tipo de plebiscito, como lo han hecho en Venezuela y en Nicaragua, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Por eso hablan de la falsa división, porque no podemos completamente estar de acuerdo con esa actitud, con esos estatutos de ese proyecto Cuba Decide. No podemos completamente. No estoy atacando a nadie, solamente estoy defendiendo la patria, la continuidad y el progreso y la libertad total para una Cuba libre, democrática o un Estado de Derecho. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga y reflexionen. Y no solo hay ciertas personas que han dicho, no, porque fulano o mengano le han dado golpes, le han dado esto, le han dado golpes. Hay hermanos nuestros, como dije y reitero, que tuvieron heridas de bayoneta, que sus esposas lo traicionaron, se fueron, la familia la destruyeron, pero fue todo culpa de la dictadura. Y ellos se sacrificaron, y cuando llegaron al paredón de fusilamiento, gritaban valientemente: ¡Viva Cristo Rey! Abajo el comunismo. No, no podemos permitirlo que ahora, en estos tiempos, se agrupe un montón de personas clamando por un diálogo deshonesto, antipatriótico y deshonroso en la historia de Cuba y de todo el universo. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.